lo que queremos es que el pueblo de Cuba entienda que lo que vino a través de los años después de 1959 es algo que Dios estaba deteniendo para que no pasara en el pueblo de Cuba. Pero había un mover del espíritu en el pueblo de Cuba antes de 1959, pero el pueblo no estaba escuchando la voz de Dios. El pueblo no estaba escuchando, no estaban creyéndole a los profetas de Dios, no estaban en el mover de Dios. Todo iba bien y todo Cuba era una primera en economía a través de Latinoamérica y del Caribe, ¿verdad? Y de muchas partes del mundo. Cuba estaba floreciente, Cuba tenía un comercio, ¿verdad?, floreciente, todo era alegría, los casinos, ¿verdad? Habían problemas, pero había, la economía de Cuba estaba en un momento, ¿verdad?, de auge, en donde Dios había permitido que hubiera bendición en Cuba y hubiera provisión. Pero el pueblo de Cuba no quiso escuchar la voz de Dios. Y entonces Dios, mientras me hablaba que le trajera este mensaje al pueblo de Cuba, me decía y me recalcaba y me decía: dile al pueblo de Cuba, dile al pueblo de Cuba que ya no vivan de la gloria que tuvieron antes, de la gloria pasada que tuvieron antes de 1959. Esto es bien importante, porque siempre se habla en el jergón, ¿verdad?, del pueblo cubano, de cómo era el pueblo cubano antes de la entrada de Fidel Castro y antes del comienzo del comunismo en Cuba. Y entonces a esa gloria que tenían antes se habla mucho de eso, pero quiero que el pueblo entero de Cuba entienda que Dios me mandó a decirle que ya, me dijo así: dile que ya no vivan de la gloria anterior, la gloria antigua que tuvieron. Dios me mandó a decirle a Cuba que hay una gloria del futuro que está ahí, casi a punto de jaque mate para entrar en la isla de Cuba y casi para bendecir al pueblo de Cuba. Ya Dios le está diciendo, me mandó a decirle al pueblo de Cuba que ya no mencionen el pasado que tuvieron. Dios me mandó a decirle al pueblo de Cuba que comiencen a hablar del futuro que van a tener con Dios. Dios me mandó a decirle al pueblo de Cuba que ahora van a comenzar a vivir de la gloria que Dios tiene para este pueblo en este futuro presente. Pero esta gloria futura del gobierno de lo presente que Dios quiere darle a Cuba está condicionada a que, escúchenme bien, está condicionada a que el pueblo de Cuba comience a limpiar los altares a Baal, comenzando del oriente de Cuba, pasando por Santiago de Cuba, por todos los pueblos, Holguín, del oeste, del oriente, allá hasta el oeste de Cuba, norte a sur, que haya un mover del pueblo cubano para comenzar a cambiar la historia del pueblo de Cuba. La entrada de Fidel Castro no se debió simplemente a que Fidel Castro tomó el poder y trajo el comunismo. La historia y lo que pasó en Cuba tiene que ver con lo espiritual. Como Cuba no quiso escuchar la voz de Dios en el oriente, y quiero que me escuchen esto, Fidel Castro salió ¿de qué pueblo? ¿Dónde nació Fidel Castro? Fidel Castro nació en el pueblo de Virán, allá al norte y excéntrico en el oriente de Cuba, y quiero que me escuchen bien, al norte de Santiago de Cuba, pero en el oriente de Cuba. Y hay algo bien importante que quiero que entiendan de esto que yo le estoy mencionando.
Él salió del oriente de Cuba, pero antes de salir del oriente de Cuba, Dios estaba mirando a esa parte oriental de Cuba, porque esa parte oriental de Cuba fue donde el mismo enemigo de las almas trajo los demonios del vudú y la hechicería, y un demonio de alta jerarquía que entró al oriente de Cuba por medio de los descendientes que salieron de Haití y trajeron nada malo, hay cosas buenas de la cultura que ellos trajeron, pero esta parte de la cultura de Haití que entraron por el oriente de Cuba, y eso trajo una maldición sobre el pueblo de Cuba que no se manifestó a su plenitud hasta que no entró en el poder el comunismo y el gobierno y la dictadura de Fidel Castro, que la gente ha usado por medio de la hechicería, la brujería, la adivinación y el vudú y todas estas cosas. Han tratado de descifrar cuándo va a ser el fin del comunismo. Y vamos a hablar de esto. Pero esta no es la forma de saber qué es lo que Dios quiere para Cuba. El único, el Dios omnipotente, omnipresente, que sabe el pasado, presente y futuro, es el que tiene el futuro de Cuba en sus manos. Y hoy Dios me mandó a hablar con el pueblo de Cuba para decirle que Él lo tiene ahí para entregárselo. Oye, pero el Señor le va a entregar un futuro lleno de gloria, una gloria nueva al pueblo de Cuba. Y ya mismo hablamos de las cosas que me mostró, pero así mismo como Dios quiere entregarle eso, primero el pueblo de Cuba tiene que romper con los baales al demonio y los baales al vudú y los baales a la hechicería, buscar los espíritus muertos. Dios quiere que el pueblo de Cuba le entregue eso a Dios, que lo elimine, que tumbe los altares que tienen a la hechicería y el vudú y a la santería. Dios quiere que esos altares caigan. Tan pronto esos altares comiencen a caer desde el oriente de Cuba a través de toda la isla preciosa de Cuba, entonces van a ver la gloria de Dios. Dios comenzará a bendecir al pueblo de Cuba de una manera especial.